políticos de otro partido, pero desaparecían de la escena y continuaban los de PT, Partido de los Trabajadores. Y así fue. Con eso la Globo, los grandes medios de comunicación empezaron una campaña contra Dilma en los primeros meses de su segundo mandato, y con eso se llegó hasta 2016, el impeachment, el impedimento de Dilma. Había un clima anti-Dilma por todos los medios de comunicación. Era obvio que ella estaba involucrada en corrupción. Afastada Dilma, entró el vicepresidente que estaba involucrado también en el golpe. Nosotros llamamos golpe, ellos no, ellos llaman una medida correcta, democrática. Y entró el vice que se llamaba Michel Temer, y ellos empezaron a hacer todo lo que la derecha quería hacer hace tiempos, ¿eh? Nuevamente las medidas neoliberales, las reformas neoliberales que estaban estancadas desde Lula y Dilma. Y se continuó el proceso judicial contra Lula, que finalmente terminó en su condenación y su prisión. Él, hace pocos meses, a pocos meses de la elección de 2018, era el candidato que iba a ganar la elección contra Bolsonaro. Pero como fue condenado y preso, solo quedó el otro y algunos otros candidatos, pero que no tenían fuerza. La derecha, su candidato no tuvo fuerza, entonces los partidos que lo apoyaban pasaron a Bolsonaro, que tenía chances verdadeiras de ganar. Y fueron todos para Bolsonaro. Y el candidato que fue del Partido de los Trabajadores, apoyado por Lula, pasó al segundo turno, no sé cómo se dice en español, segunda vuelta, pero perdió la elección para Bolsonaro. No fue una diferencia tan grande cuanto ellos esperaban, pero fue una diferencia importante. Y Bolsonaro ganó con todos los apoyos. Fue como el clima de anti-PT, anti-Lula, anti-Dilma, era muy fuerte en los medios de comunicación y también en la sociedad por causa de esa campaña. Con eso empieza el gobierno Bolsonaro con mucho apoyo, pero él era un candidato que decía claramente: yo soy por la dictadura militar, por los torturadores, explícitamente, no era, como se dice, escondido, era claro. Ajá. Bueno, ese gobierno empezó, pensábamos que iba a ser más despacio, pero él hace como presidente cosas absurdas todos los días, él y sus ministros, pero eso hace la gente se pierde un poco con estas, ¿cómo se dice esto en español? Cosas absurdas que son dichas todos los días, pero la política económica sigue profundizando el ultraliberalismo. Cada vez menos hay Estado para el social. Cada vez más los recursos van para los banqueros. Las políticas anti-derechos humanos, anti-pueblos indígenas, que acá es menos de 1% de la población, pero los ataques a la Amazonía, el apoyo a las mineradoras para entrar en las tierras indígenas, hay un clima en el aire de que se puede matar. Si es indígena, si es homosexual, si es feminista. El presidente no dice: ustedes pueden matar, pero no dice: no pueden matar.
y cuando matan no dicen nada. Entonces es un medio, no es dictadura abierta, pero es casi. Tenemos los medios de comunicación, funcionan, pero ellos, los medios de comunicación, apoyan la política económica de Bolsonaro. No sus absurdos, pero la política económica sí. Entonces hay una especie de normalización del presidente en los medios de comunicación. Él no es normal, pero es tratado como alguien normal, que puede decir lo que está diciendo. Y la corrupción, teóricamente el gobierno teria acabado com a corrupção, pero a cada dia mais há ministros involucrados com corrupção, pero continuam em seus cargos. Há poucos dias caiu um ministro que dijo uma frase de Goebbels, del ministro del nazismo, sí. Propaganda nazista, Goebbels. Ele copiou a frase de Goebbels e publicou. Algum periodista descobriu a semelhança entre as frases, denunciou, bueno, pero ele só caiu porque o embajador de Israel telefonou ao presidente para dizer não, ele não pode continuar. E assim, é como estamos. As reações las reacciones en la población, en los movimientos sociales, hay reacciones, hay críticas, pero se percibe que no hay una reacción suficientemente fuerte para interrumpir ese proceso. Eso es, para interrumpir ese proceso, habría que ir a las calles, ¿eh? Y mucha poca gente está indo a las calles. Y ellos hacen un trabajo como Steve Bannon ha sugerido, ¿no? Ellos hacen un trabajo muy bien hecho por las redes sociales, WhatsApp sobre todo acá en Brasil, pero también Facebook y todo eso, para mantener, hay un 30% que continúa a apoyar ese gobierno, a pesar de todo. Muchas gracias, Ivo. Se subieron ya al carro ahora Marcela y Elizabeth. Elizabeth no tiene el micrófono abierto, o mejor dicho, no está conectado con micro. Ojalá que nos puedes escuchar. ¿Cómo estás tú, Marcela? Bien, buenos días. Lo siento por la demora. Jorge, voy a tener que salir ahora. ¿Está bien? Ok. A ya, todos les pido disculpas por sair. Ivo, gracias por la información. Gracias, obrigado. Chao, chao. Y muchas gracias, Ivo, a Pedro por la traducción. Bueno, ya se ha ido. Entonces, estamos Elizabeth, Natalia, Marcela y mi persona. Y avisado a los que podía avisar a través del WhatsApp, indicándole otra vez el código. Pero creo que ya saco una conclusión. Creo que hay que mandar con un día de anticipación una nota recordatoria, porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 personas en total, de los cuales varios habían reconfirmado y que no están. Pero Elizabeth ahora está también con micrófono también. ¿Cómo estás, Elizabeth? Hola. Muy buen día, Jorge, qué alegría escucharte. ¿Con quién más estamos? Qué pena llegar tarde. Estamos con Marcela, con Natalia. Ivo tenía que irse ya, pero hemos hablado un rato sobre la situación en Brasil. De pronto, para los que subieron ahora, para Marcela y para Elizabeth, quien ha trabajado el documento de insumo para el día de hoy ha sido amablemente Miguel, que tampoco está, ya le avisé también, La democracia, paradigma en revisión, pretexto para una conversación. El título me parece bastante simpático. Y Ivo aprovechó, bueno, inclusive pidió disculpas. Natalia tampoco puede quedarse tanto tiempo, pero Ivo, yo intenté tomar nota porque ha sido bastante interesante.
que dijo que es un texto que cuando lo lee, entonces piensa mucho en Colombia porque a él le parece de que por momento, sobre todo la parte muy próspera, así lo dijo él, la parte muy próspera del documento en el cual Miguel también habla de las sombras y de las luces y Ivo dijo, por lo menos para el caso de Brasil, por momento no ve muchas luces en el túnel, que los habrá, pero actualmente no los ve. Y después lo invitamos desde una pregunta de ti, Natalia, de reflexionar un poco y de ayudarnos a entender qué ha sucedido en Brasil en los últimos años, porque por el hecho de que el señor Bolsonaro es presidente, ¿cierto? Y Ivo hizo una, yo lo estoy comprimiendo mucho para que estemos nivelados en cuanto a la información. Él habla de un golpe judicial, mediático y parlamentario, empezando por el impeachment de Dilma Rousseff y obviamente también con el encarcelamiento de Lula, posteriormente con el presidente interino, ya me olvidé el nombre, por cierto, muy nefasto, y después con una campaña nada escondida, así como Ivo dijo, de que Bolsonaro ganó las elecciones realmente con unos pronunciamientos más que dudosos, aceptando y legitimando torturas, limpieza social y cosas por el estilo. Natalia, no sé si me olvidé algo, de pronto me puedes secundar. No, yo creo que ahí está muy bien resumido. Quizás insistir en que esas condiciones hacen que sea muy difícil reaccionar y él plantea que una salida clara es salir a las calles, pero todavía la gente no se anima, no se sienten con la confianza. Quizás habló también de temores, ¿no? No lo profundizó mucho, pero pues sí, no hay condiciones como para que esa reacción siga y otra cosa que mencionó que a pesar de todo Bolsonaro sigue teniendo un respaldo importante y eso hace, creo que fue el 30% que dijo, ¿no? Que tenía hoy de aprobación. Entonces es un escenario complejo, sí. Y mencionó algo más, gracias Natalia. Lo que mencionó Ivo también es que la situación y los acontecimientos, el proceso, digamos, que ha vivido Chile en los últimos meses, sí en la lectura de Ivo tiene una cierta repercusión en Brasil. De decir de que, y en ese sentido también entendido lo que menciona Natalia, diciendo que está llegando el momento de paulatinamente donde la gente al final se va a lanzar a la calle. Movilizar. A movilizarse, ¿cierto? Que todavía no es, pero está como aumentando la protesta y el rechazo popular, ¿cierto? Eso lo mencionó él, sobre todo particularmente lo que ha sucedido en Chile, pero por demás, Ivo también dijo, digamos, por la tristeza de la coyuntura política que está viviendo Brasil, se está mirando más bien a otras partes de América Latina. Pues no hemos tenido la oportunidad de poder debatir, porque a mí me hubiera gustado mucho decir, hacia dónde miramos entonces, ¿cierto? O sea, él mencionó Argentina, pues no, yo sinceramente no sé si realmente eso da mucho alivio. A Bolivia, que se recuerdan en la primera reunión que hemos hablado un poco de Bolivia, yo creo de que cuando se retoma el tema de si ha sido golpe o no, al principio creo que el golpista ha sido Evo Morales, pero actualmente quien está golpeando realmente los derechos constitucionales, inclusive los opositores, es el actual gobierno. Entonces eso también es una situación bastante preocupante que percibo yo. Y en alusión lo que mencionó Ivo todavía, y después ya nos divertimos un poco entre los que estamos, yo avisé a varias personas más, no sé si se suben o no, pero vamos a apreciarnos en el tiempo en que hemos invertido, y es lo siguiente, que Ivo dijo que posiblemente la situación en Colombia
Pues es más para quedarnos en los términos de él, que haya más luz al final del túnel, pero en eso no sé si realmente eso sí lo comparten ustedes en su lectura. Jorge, pero quisiera antes decir una cosa que me pareció también importante en lo que Ivo nos Adelante. compartió. Una que tiene que ver con la legitimación de la corrupción y, y del discurso, en este caso de Bolsonaro, que él dijo algo como a él como lo tratan o no sé, como lo aceptan como alguien normal cuando no lo es. O sea, era como un poco diciendo, se ha normalizado su discurso, a pesar de que es un discurso muy fuerte y además de eso la corrupción como, entonces mencionó que justo ayer hubo el caso de un ministro que se le comprobó corrupción y que no pasaba nada. Creo que esos son también dos elementos muy importantes que nos habla también de una situación que sería importante analizar qué es lo que está pasando, que a pesar de que se conocen estos hechos, y no solamente en Brasil, sino en general en América Latina y en el mundo, creo que es una tendencia, casi que esos discursos y estos, no sé si los códigos valóricos, éticos, desde la perspectiva de derecho, no sé desde dónde mirarlo, pero casi que se ha roto ese umbral, ¿no? Y se ha legitimado discursos que van incluso en contra de los mismos derechos y de la misma democracia. Eso creo que es un elemento bastante importante porque también nos está diciendo que a pesar de todo eso no pasa nada y se sigue profundizando una crisis que además también decía él, se está profundizando extremadamente todo el apoyo a las empresas, ¿cierto? La privatización, el tema del apoyo a la economía extractivista, incluso etcétera. Entonces creo que es un tema que vale la pena profundizar en la reflexión. Gracias, Natalia. Uy, estuvo muy interesante el debate. Veo que estás grabando, Jorge. Yo después puedo escuchar la grabación también. Lamentablemente, sí, por supuesto. Estamos ya grabando, pero a mí se me ocurrió muy tarde recordarme. Entonces, cuando ya subimos una parte, bueno, o sea, entre Natalia y yo hicimos un esfuerzo ahora de recordar y a lo mejor hemos recordado aquellos elementos que no están en la grabación. Entonces, el 95%, digamos, estará en la grabación. Ok, sí, cierto. Ok, gracias. Eli, qué alegría escucharte. Nada, yo te tengo en mi agenda y en mi corazón. Ay, qué lindos. Menos mal. Yo también. Los voy a extrañar en su reunión en Colombia. Sí. Miguel no estará, hasta ahora yo le mandé algo, pero yo creo que el documento es corto, es preciso y creo que lo podemos analizar un poco más si les parece. Preocupaciones y desafíos políticos en la sociedad contemporánea, ¿no? Donde las principales causas del deterioro de las relaciones entre el Estado y la sociedad, y Miguel menciona ahí el tema de la legitimidad, actos de manipulación, donde terminan personas eligiendo legalmente que no gozan de legitimidad, y eso coincide bastante con lo que es la legitimación de la corrupción, que Natalia mencionó, por lo que mencionó también Ivo, el tema de la corrupción de arriba hacia abajo, y donde la corrupción solamente en Brasil, solo allí, yo que ya sabemos, en el caso de Colombia, por lo menos me animo a decir de que en mayúscula hay que escribir esto, ¿cierto? Y no sé cuáles de los países en el hemisferio latinoamericano se escapan actualmente de esto. Después, Miguel arroja ahí otro punto, que el apoyo irrestricto de los gobiernos al modelo de producción de acumulación y concentración del capital, ¿no? Tanto empresas nacionales como transnacionales. Menciona en América Latina el extractivismo, la agroindustria y el desarrollo de la banca comercial. Eso me parece muy interesante, la banca comercial, digamos, contrarrestando también a lo que es el modelo cooperativista, donde nació intelectualmente también Miguel. Después pasa al tema del narcotráfico,
la violencia institucional, pero también, y ahí sí Ivo dice, qué bonito que Miguel ve también luces de esperanza. Él dijo de que para Brasil tiene dificultades actualmente de ver estas luces. ¿Cuáles son? La emergencia de los derechos fundamentales de las personas, a pesar de que en el mismo renglón Miguel también menciona de que sí, que es una evolución positiva, a pesar de que las declaraciones y las normas no son tenidas en cuenta, pero por lo menos se convierten en oportunidades y apoyos para el fortalecimiento. Él habla de el surgimiento de una juventud con mayor conciencia democrática y ecológica. Creo que sí, lo hemos visto. O sea, en el caso de Bolivia, quien ha protagonizado han sido los jóvenes, y no solamente en Bolivia. Creo que están reivindicando una imagen muy distinta en Chile y creo que en varios países, en Colombia también, ¿cierto? Entonces, eso creo que es un aspecto realmente luces de esperanza, a pesar de que esta esperanza nace también de la desesperación de las generaciones jóvenes, ¿cierto? En los contextos nacionales como también a nivel global. Greta Thunberg y muchos otros jóvenes que hacen la pregunta diciendo, es demasiado pedir que tenemos derecho a un futuro, ¿cierto? Que da mucho que pensar. Miguel pasa con otras luces del surgimiento de comunidades locales y étnicas que participan en la gobernanza de sus territorios. O sea, ahí entra un poco lo que es el tema de territorialidad, lo que trabaja Arturo Escobar por arriba, por abajo, que obviamente yo también coincido allí de luces de esperanza de que haya una posibilidad de lograr, de entrar en lógicas transicionales, pero eso desde el territorio, desde la identidad. Después pasa Miguel muy generosamente con más luces todavía, el surgimiento de nuevas reflexiones y construcciones éticas para la gestión de bienes comunes contrarrestando a lo que es la mercantilización hasta de las relaciones sociales y de los bienes comunes, que es el agua, que es exageradamente si hubiera podido mercantilizar el oxígeno, si lo estarían cobrando, por lo menos en Chile hubieran llegado a este extremo. Desarrollo de una economía social y solidaria, ¿sí? Y ahí terminan, digamos, las luces, a pesar de que es muy generoso. Para Ivo es una dosis demasiado próspero, como dijo. Y la conclusión, y con eso abrimos el debate, al examinar el panorama de la vida democrática de los países aparecen preocupaciones y desafíos por superar. Pero también el escenario muestra caminos que nos pueden llevar a un mejor futuro en materia de la gestión de los bienes comunes, retoma uno de los aspectos, con participación efectiva de la sociedad. Y ahora estamos saludando a Miserior. Ahora supongo de que eso puede ser Marcelo, o puede ser Jörg, o puede ser Stefan. Todavía no tienen el micrófono encendido. Entonces, con eso vamos a hacer 5. Mientras que ponga su micrófono, yo diría que demos una vuelta sobre la lectura del documento. Invitamos a los compañeros, digo los porque no hay mujeres en mi cielo que participan, que pongan su micrófono para que estén al tanto. Abierto el debate. Jorge, yo quisiera, antes de ver un poco el documento, es un tema sobre los jóvenes y lo que está pasando un poco en Colombia. Hay una consigna en los jóvenes de que, un poco porque tú señalas que como la esperanza nace de la desesperanza, y hay una consigna, bueno, creo que no es de los jóvenes de acá, sino también de Chile, pero que ha pegado, y es como los jóvenes dicen, hemos perdido todo hasta el miedo. Porque efectivamente lo que estamos viviendo nosotros hoy, las posibilidades de acceso a educación, ya no es un discurso, es que realmente es absurdo los costos para el acceso en el sistema privado y muy limitado el sistema público. O acceden al sistema público los mismos jóvenes que tendrían alguna capacidad de estar en lo privado. Pero lo que quiero decir además es que nosotros tuvimos el encuentro, porque el paro continúa el 21, y hay una ruptura
ruptura en ese proceso. Bueno, ahí estamos tratando de recomponer, pero son los jóvenes los que hacen una gran presión, ¿cierto?, frente a los movimientos sociales tradicionales, como las centrales obreras. Y entonces, en el encuentro en Bogotá de la semana pasada, del 21, se van los jóvenes y los ambientalistas en un bloque fuerte, y se va casi la mitad de los convocados a nivel nacional, que había más o menos unas 2.000 personas de procesos sociales y comités de paro en todo el país. Pero entonces los jóvenes van, arman un grupo con los ambientalistas, jóvenes universitarios, estudiantes, y otro gran bloque son las centrales obreras y esos otros procesos sociales. Y entonces, ¿cómo es la necesidad, no? La necesidad de realmente dar como el espacio, o crear los espacios de diálogo también con esa juventud, que es la que hoy genera grandes movilizaciones sociales. En la perspectiva que yo creo que es general en América Latina y tiene que ver con la crisis del neoliberalismo, ¿no? Que eso también hay que verlo más en detalle, pero bueno, quería poner eso en lo que plantea también Miguel, como esos nuevos paradigmas que tienen que ver con una juventud con más conciencia ecológica. Perdón, yo oí una intervención en la misma línea de Elizabeth. En el caso boliviano, como tú decías, igual, en estas movilizaciones que hemos tenido en octubre y noviembre, estos jóvenes que se han denominado la generación pitita, son chicos de 18 a 25 años, 27, y donde la consigna era: se metieron con la generación equivocada, porque no tenemos trabajo, no tenemos casa, no tenemos dinero, no tenemos nada, entonces no tenemos nada que perder. Pero creo que también es una oportunidad en términos de fortalecer narrativas desde los jóvenes, porque a veces los suma más la resistencia que la propuesta. Muchos de los jóvenes, como tú dices, han movilizado, y en el caso boliviano, así los que han hecho un colchón de resistencia fuerte para derrocar al gobierno del MAS y acercar un presidente. Pero detrás de esa lectura creo que falta trabajar con estos modelos de desarrollo, con visión de país. Estaban cansados de un modelo del MAS, del presidente Evo, lo que fuese, pero detrás de eso no hay nada, ¿no? Es como, queríamos que salga, pero ¿qué después? Y creo que eso también es algo que nos tiene que llamar la atención. Son jóvenes, sí, que vienen con luchas ambientales, de violencia de género, pero detrás de la causa no hay mucha fortaleza en la interpelación. Yo tengo una pregunta. Sí, pero... adelante. Eli, una pregunta en el contexto colombiano y bueno, en el caso de Bolivia también me parecería interesante, porque yo además observo una diferencia muy grande entre los jóvenes urbanos y los rurales. Sí. Y ahí también lo que uno percibe es que quienes se movilizan son quienes tienen unas condiciones distintas, también quizás una capacidad crítica y de ver las cosas desde otro lugar, pero por lo menos en el caso colombiano, precisamente una de las grandes dificultades que se observaban era la participación de los jóvenes en lo rural. Yo no sé, Eli, ustedes que trabajan todo este tema en el contexto actual, si eso ha cambiado y si estos jóvenes también se están movilizando políticamente de cara a estos cambios y a estas transformaciones un poco más globales. Porque siento que también esa es una brecha que marca una diferenciación y que también incide en cómo los procesos pueden llevarse de uno y otro lado, ¿no? Sí. Yo creo, Marcela. Sí, te escucho, él. Marcela, yo estoy de acuerdo. Y aquí un poco con el movimiento de los estudiantes, un grupo de profesores conversaban sobre la urgencia de crear unos espacios para conversar con los jóvenes sobre eso, o sea, más allá de la protesta, ¿a dónde? Ahora, tenemos una dificultad, y es que como no tenemos un modelo
un modelo a seguir, a construir, sino tenemos unas pistas sobre nuevas racionalidades o sobre componentes de un orden distinto, de una sociedad distinta. Eso complejiza un poco. Bueno, yo no sé si complejiza o, pensándolo bien, podría ser más sencillo, pero es identificar cuáles son esas nuevas racionalidades que ayudarían a construir una cosa distinta que no está definido qué es, ¿sí? Una racionalidad que diga, oiga, una relación distinta con la naturaleza. Claro. Otra manera de hacer la economía, y la economía no puede ser esta economía capitalista con un mercado que orienta y define todo. Entonces, pero como los profesores decían, cómo encontrar unos lugares y unas maneras de conversar con ellos que no sientan también que es los adultos diciéndoles por dónde es, ¿no? Pero sí, tienes razón, hay que ayudar a construir esas nuevas narrativas, que es más difícil porque como no es un modelo a seguir, o sea, ya no vamos para el comunismo, ni vamos para, no sé para dónde, sino es esa construcción alternativa que vamos construyendo sobre lo que vamos haciendo. Y Nata, hay un movimiento fuerte campesino, como sector campesino, ¿no? Hay una presión de pequeños productores y grandes productores, hay una presión de algunas organizaciones campesinas, algo de la NUC, o espacios, pero no hay una corriente de jóvenes campesinos como en eso. Realmente no. Este país está viviendo, tú sabes, un proceso muy acelerado de descampesinización, o sea, los padres mandan a los jóvenes a la ciudad, o las mujeres se vienen prontamente y presionan la salida también, pero hay una descampesinización muy fuerte hoy en Colombia. Pero voy a mirar con más detalle, pero hay una presión que uno diría del sector rural, fuerte por la situación, pero no hay un movimiento, no se identifica hay un movimiento de jóvenes rurales. Yo lo pregunto porque precisamente en esa lógica de las nuevas racionalidades, creo que también hay que tener cuidado con esta mirada de que evidentemente nos está diciendo una generación que quiere cambios, ¿cierto? Pero también cómo mirar diferenciadamente esa generación. Y ahí claramente son visiones también distintas dependiendo de los contextos y desde dónde se mueve. Entonces ahí yo también comparto la necesidad de avanzar en unas visiones mucho más integradas e integrales desde los distintos actores también, desde los distintos niveles. Y la pregunta, por ejemplo, en el caso de Chile, cuando yo veía toda esa movilización acá en la universidad, tuvimos la oportunidad de tener 2 profesores de Chile en ese momento acá, y tuvimos unos diálogos interesantes, y una de las preguntas de fondo era, bueno, se hace esa movilización, pero al final, ¿qué se quiere? ¿Cuál sería el cambio, no? ¿Qué sería cuál sería la propuesta política que vaya más allá de mover un gobierno o de cambiar la Constitución? Sí, pero ¿en función de qué? Entonces creo que claramente eso habla y quizás por lo que tú decías también, Marcela, en el caso de Bolivia, y creo que en general una de las preguntas siempre es cuáles son esos mínimos comunes, cuáles son esas visiones compartidas de país que trascienden los personalismos políticos o que trascienden la coyuntura política y toda la efervescencia que sea sostenible en el tiempo. No sé, eso será un tema para nuestra conversa del grupo de resonancia. Jorge. Hola, Esther. Yo creo que es interesante lo que ustedes están mencionando, o sea, porque se habla muchas veces, ya me están avisando 2 personas que por lo menos tan juiciosamente contestan sus WhatsApp. Uno está en la selva, el otro está en la calle en Cuenca, así que Luis Gomero manda muchos saludos y está en la selva peruana. Y ahí hay un grupo de miseria, ahora tenemos hasta cámara, pero no tienen micrófono, entonces lo que escuchan
como están, son varias las personas, la cámara está muy lejos. Ya, espera. Ahora sí. Ahora escuché a alguien de Miserio, sí, Stefan, creo. Sí, aquí tiene el micrófono. con el apoyo técnico logramos entrar finalmente. Ok. Pero no era porque no podíamos, sino era realmente un problema técnico. Ok, entonces veo a 4 personas. Bueno, bienvenidos entonces a lo que es Stefan, es Marcelo, es York y la cuarta persona no la conozco. Es Simón, el técnico. El técnico. Simón es la persona que le dio voz a los 3 de Miserio. Muchas gracias, Simón. Listo. Entonces, están con voz y con voto. Pero continuando un poco con la idea de los jóvenes, porque a mí me hizo pensar eso de veras cuando escuché lo que mencionaron ustedes, jóvenes, porque no es una masa amorfa, ni mucho menos, y ¿cómo es la situación, digamos, de los jóvenes más bien urbanos y más bien rurales? Y eso de veras es una pregunta sobre lo que se debería indagar un poco más. En el caso de, bueno, mejor dicho, cuando decimos de que al final es un reclamo de los jóvenes, que sí es legítimo, claro, yo creo que en parte son reclamos reivindicativas de reclamar de la exclusión, en el caso de Chile, y eso empieza desde hace muchísimos años. Si ustedes se recuerdan de la revolución de los pingüinos, así se los llamaba, donde han sido casi niños y adolescentes que reclamaban realmente una educación básica, gratuita, y de calidad, ¿cierto? Yo creo que esto no ha desaparecido como tal. Entonces, sería interesante ver hasta qué punto estas luchas, esas manifestaciones, esta predisposición. Yo tomé nota de algo, lo que me parece, hemos perdido todo, hasta el miedo, de decir, no, aquí estamos y estamos reclamando, ¿cierto? Y este reclamo tiene más bien carácter reivindicativo, o ahora utilizo otro término, es más bien creativo, de proponer y de exigir cosas que se desmarcan un poco de las lógicas, ¿no? De las lógicas convencionales, porque ahí sí estamos otra vez en el tema, para llegar a alternativas, el riesgo es que tú te entrampas en resistir frente a la lógica, a la exclusión, al modelo, y que eso posiblemente merma la energía de empezar a hacer cosas en contextos locales de manera distinta, sobre lo que Miguel en su documento también habla cuando habla de las luces, ¿no? Cuando habla de economía social solidaria, hablando de gobernanza de sus territorios, cuando habla de la gestión de los bienes comunes, que obviamente es en contextos normalmente no nacionales, sino más bien mucho más locales, y donde de alguna manera veo hasta una cierta ventaja comparativa para los jóvenes rurales que para los jóvenes urbanos, quienes al final no es que no tengan posibilidad de migrar hacia alternativas, pero creo que donde predomina mucho más, digamos, el espíritu reivindicativo. Pero eso a lo mejor es una provocación. ¿Qué piensan ustedes sobre aquello? Silencio. Pueden opinar todas y todos. Para de pronto todavía una explicación para los que vinieron más tarde. Hoy tenemos una situación muy particular por el hecho de que Miguel Fajardo, que ha trabajado el documento breve que les había mandado, La democracia, paradigma en revisión, pretexto para una conversación, por una razón desconocida mía, no está. El documento, sin embargo, tiene la ventaja de ser bastante breve, y al principio estuvimos inclusive con Ivo Lesbaupin de Brasil, que pide disculpas porque tenía una emergencia para salir de la reunión, pero él hizo una reflexión previamente, diciendo: yo le felicito mucho a Miguel por el documento, pero cuando va a las luces de esperanza, por lo menos en el caso de Brasil, dice: no veo buena parte de esas luces, posiblemente vendrán, pero actualmente estamos en una situación más de zozobra. ¿Sí?
más opiniones, no sobre posiblemente lo que mencioné yo, sino sobre lo que plantea Miguel, que habla tanto de No, los... Y, ajá, adelante. no, sobre tu... Elizabeth, sí, ajá. Sí, no, yo no sería como tan radical un poco ahí, porque yo creo que parte, si bien es un movimiento muy reivindicativo por el derecho a la educación, a la salud, de todas maneras, eso puede estar en la perspectiva también de resistirse frente al modelo, a un modelo que no está interesado en esto, que su interés tiene que ver con la acumulación, etcétera. Yo más bien, antes de ponerlo como que no están, sino en el proceso de inclusión en el modelo, o de inclusión a los derechos, se me ocurre que uno podría, en esa perspectiva de construir nuevas narrativas, como dice Marcela, es una buena entrada para conversar con los jóvenes frente a qué es lo que genera esa exclusión y poder profundizar con ellos en la crisis del modelo. Pues yo realmente hoy creo que nosotros con mucha más fuerza, contundencia, hay que plantearse antimodelo, anticapitalista. Esto no fue este modelo. Y yo creo que ahí hay que ser un poco más radicales. Pero utilizaría, en la perspectiva que estábamos hablando, utilizaría esto para problematizar con los jóvenes sobre el tema del modelo. No sé si va en respuesta de Eli y de Natalia, con lo que decían de jóvenes campesinos, indígenas. Acá en Bolivia se hizo una escuela de formación con jóvenes del MAS, del Movimiento al Socialismo, y estos jóvenes del MAS, que eran jóvenes rurales e indígenas precisamente, fueron formados en la línea del MAS, en lo que fue la Agenda 2025, ¿no? Y es muy curioso porque de ahí salió un líder cocalero sindical, un joven de 27 años, que en algún momento se pensó que iba a ser la fórmula para la consecución presidencial de Evo, se llama Andrónico. Lo curioso es que fue excluido por ser joven precisamente, ¿no? A pesar de tener esta narrativa sólida, criticable desde cualquier punto, pero este chico fue expulsado por la juventud precisamente, ¿no? Entonces ahí causó fragmentación al interior de las organizaciones juveniles, por un lado. Y creo que en el término de urbanos, sí hay jóvenes, pero creo que las motivaciones pasan por otro lado. Evidentemente esto de la crisis que ha vivido Bolivia en los 2 últimos meses ha demostrado que ha sido entusiasmo y desesperación, ambas cosas, muchas emociones, pero son difíciles ahora las concentraciones con ellos, ¿no? Tienen su propia dinámica de trabajo, las convocatorias que tienen son diferentes a las que conocemos, eso también nos exige a nosotros adaptarnos a sus formas de organización y de ahí de a poco ir, no sé, dándole vueltas a qué es lo que se está luchando y para qué y por qué. ¿Eso? Pido la palabra, Jorge. Natalia, yo creería que de cara también un poco conectando esa discusión con lo que Miguel llama estas luces de esperanza, creo que un reto muy importante es tratar de identificar cómo no solamente los discursos y las demandas, sino también cómo generar estrategias que sean sostenibles y que permitan generar ese diálogo de saberes intergeneracional, porque precisamente ahí nos encontramos con formas diferenciadas de hacer las cosas. Lo hablo más desde el caso de Colombia, pero me imagino que en general es un asunto que viene de una tradición de un movimiento social y político con una forma de hacer las cosas y con la necesidad de quizás abrirse a nuevas prácticas y a generar nuevos diálogos y nuevos discursos con esos otros con los que usualmente no conversamos. Yo creo que ahí hay un reto muy importante
y de ver también cómo aprovechar esta coyuntura como de desasosiego y de desesperanza en términos de decir no más, queremos un cambio, pero la pregunta entonces sería cómo movilizar ese cambio hacia una dirección que efectivamente vaya hacia ese cambio de estas nuevas racionalidades, ¿no? Porque también puede correr el riesgo de que lo que haga es profundizar más lo que ya existe también, ¿no? Y que entonces se legitimen actores que, como ya lo conversábamos con lo de Bolsonaro, nos lleve hacia direcciones que profundicen todavía más la crisis. Entonces, creo que ahí también una pregunta sería, ¿cuál es el rol de qué actor en esos escenarios? ¿Cómo informar? ¿Cómo superar un poco la mediatización de la información y generar procesos, digamos, de reflexión un poco más profundos y menos coyunturales, que permitan también tener unas herramientas mucho más contundentes para ir avanzando en eso, pero eso significa entonces que si bien la coyuntura es importante, la movilización social es importante, las propuestas de transformación desde lo local y desde lo territorial tienen que estar arraigadas y tienen que estar presentes en ese proceso. No sé si me hago entender, creo que ahora lo mencionábamos, como también generar propuestas que van más allá, creo que fuiste tú, Jorge, que lo decía, más allá de la reivindicación y que vaya más allá de la protesta y que efectivamente genere propuestas concretas también. Ahí la pregunta sería cuáles son los tipos de respuestas que se quieren también, que están buscando los distintos sectores, no solamente los jóvenes, ¿no? Elizabeth nos dejó, a lo mejor ya se va a reconectar. Está abierto el debate, opinan, preguntan, provocan. Ivo dijo algo, Ivo Lespalpin en los primeros minutos, después les tocaba ir. Él dijo, le agradezco mucho a Miguel por el documento, que obviamente es bastante breve, pero dijo, yo lamentablemente no encuentro una situación tan próspero como lo ha dibujado Miguel en la segunda parte, donde habla de luces de esperanza. De pronto podríamos dar una vuelta también de opiniones sobre esta lectura, si es algo demasiado optimista o qué piensan ustedes. Eso depende obviamente también de los contextos en los que nos movemos. ¿Ustedes comparten esta lectura de las luces de esperanza o es algo demasiado generoso? ¿Quién quisiera opinar? Stefan está moviendo la técnica, entonces quiere decir que quiere hablar. ¿Se retira de la mesa? Creo que es así, ¿no? Ah, bueno. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Sí. Perfecto. Hemos llegado tarde, pero no obstante un comentario, ya nos hemos ambientado un poquito en lo que han estado conversando. Yo encuentro que los dos documentos son muy complementarios y realmente hay que darle lectura a los dos, ¿no? La preocupación así por una democracia que no funciona y no ha funcionado, en especial en lo que es gobiernos de izquierda. Lamentablemente eso ha generado una protesta por todos los actos, corrupción y todo lo que ya conocemos, ¿no? Y se ve que esa protesta se va en el sentido contrario y eso está sucediendo también aquí en Europa, ¿no? Y cada vez con una tendencia más hacia la derecha, hacia el autoritarismo. Ayer estaba viendo una película de arte, una documental, que te muestra bien claramente esas tendencias, ¿no? De la gente que, bueno, protesta. Y entonces en el Brasil era un
ejemplo grande, por ejemplo, para la democracia participativa, ¿no? En los años que yo he estado trabajando allá en el tema urbano en Brasil, teníamos el presupuesto participativo, teníamos la Carta por el Derecho a la Ciudad, en todos los niveles, empezando desde el local hasta el nacional, todo instalado, todo un montaje, y eso ha funcionado. Y realmente mucha población también de los pobres, y no vamos a hablar tampoco de que solo los pobres, sino clases medias, han sido beneficiadas con programas de vivienda, con los programas de cero hambre, y diversas cosas, ¿no? Durante Lula. Pero a partir de todos los hechos de corrupción se baja todo eso, y entonces el resultado es un gobierno autoritario de derecha tremendamente allá, que naturalmente está causando estragos, y la gente se va dando poco a poco cuenta. Y yo creo que ahí son factores muy importantes el surgimiento de la juventud, de la que ya han hablado ustedes, porque, por ejemplo, el Miserio ha hecho una experiencia ahí con, no sé cómo se llaman esas personas que van y que tienen mucho acceso a los medios sociales, y cómo se llaman esas personas que van con sus influencias, ¿no? Y entonces se ve que la gente joven también se mueve allá, y se mueve en medio de procesos, digamos, ambientalistas, de movimientos, de acciones. Entonces, por lo menos no están callados, ¿no? Y ellos convidan a que se una la gente para exigir sus derechos fundamentales, ¿no? Entonces, yo creo que hay algunas luces, y desde luego entre las contrapartes, no tenemos que ir lejos, hay reflexiones. Cada vez recibimos acá reflexiones, recibimos videos, recibimos noticias. Por ejemplo, con esto de Brumalino, pues la gente se está movilizando allá y están pidiendo juicios, ¿no?, a responsables, y también con apoyo del mismo Estado, ¿no? Y entonces será a nivel local, que no está en persona el presidente de Brasil, pero están otros, ¿no? Y entonces no hay que confundir que todo es igual, todo el Brasil, así de la tendencia de ese presidente y que ya se acabó. Entonces, claro, la gente que está allá es la que sufre más, como Ivo tal vez, y dice, no, pero lo que están pintando aquí es muy optimista. Pero yo no concuerdo con eso, ¿no? Y, por ejemplo, se puede retomar todo lo que hemos aprendido de la economía social y solidaria del Brasil. Hay muchos elementos que realmente solo hay que retomarlos, no hay que inventarlos de nuevo ni elaborar, porque están en los proyectos. Y lo peor es alejarse de las cosas muy concretas, ¿no? Hasta ahí unos cuantos comentarios, Jorge y queridos participantes. Gracias, Marcelo. Más opiniones sobre lo que planteó tanto Marcelo como sobre el documento. Retomo yo entonces la palabra. Marcelo mencionó algo en cuanto a Brasil sobre, tú mencionaste presupuesto participativo, educación popular, y uno podría preguntarse, ¿y después qué pasó? ¿Ha sido un espejismo que nos hicimos creer de que hubo, entre comillas, avances, o qué ha sucedido? De llegar de, bueno, no de dos extremos, creo que Bolsonaro sí es un extremo, pero si vemos de que el proceso, digamos, de inclusión, inclusive durante los gobiernos de Lula,
mostraban índices bastante interesantes. ¿Cómo se puede explicar entonces este vuelco? ¿Sí? Porque el Bolsonaro, y Bolsonaro es el único, Trump se puede ir, el presidente de las Filipinas tienen una imagen también muy parecida de abiertamente legitimar la limpieza social que es una palabra perversa, o sea, de asesinatos como tal, y esas personas terminan elegidos. Entonces, es una tendencia, como mencionó también Marcelo, una tendencia hacia la derecha. En esos días estaba leyendo también un documento que hablaba de la histeria climática, de la histeria que quiere decir de no hablar del cambio, sino de la crisis o de la emergencia climática, y pensando en voz alta qué significa eso para nuestro modelo civilizatorio, lo que significa eso para el planeta, diciendo en el mismo artículo que hay que tener mucho cuidado, digamos, con esta apocalipsis, por el hecho de que eso al final puede generar mayor apoyo de personas que están ya hartos de manifestaciones, de crisis, de protesta, y que al final para, digamos, vivir dentro de su microcosmos de manera muy tranquila, le empiezan a apoyar políticamente a personas que aparentemente tienen las soluciones, cuando sabemos muy bien que tienen todo menos las soluciones, y eso explica un poco por qué hay, digamos, esta tendencia de gobiernos autoritarios, en este caso de la extrema derecha. Entonces, ¿qué está sucediendo? Y no solamente en América Latina. Marcelo habló de Europa, y lo sabemos de alguna manera también cuando analizamos lo que ha sucedido en los últimos años en las diferentes elecciones en los países europeos. Varios de los países se salvaron por un pelo realmente de terminar con gobiernos realmente medio fascistas como tal. Entonces, ¿qué sucede esto? Y en comparación a esto, ¿qué significa eso para nosotros que si no estamos de acuerdo con cómo están sucediendo las cosas? ¿Quiere decir que hay que cambiar la estrategia, o más bien es un riesgo de caer en esta trampa diciendo, vamos, o sea, ustedes mencionaron varias cosas, ¿cierto? O sea, el diálogo intergeneracional que me suena hasta ahora todavía. ¿Cómo logramos de manera intergeneracional lograr cambios hacia nuevas racionalidades? Porque es preocupante el imaginario que tenemos, ¿cierto? ¿Qué piensas sobre esto? Jorge, una cosa ahí, Natalia, sí. perdón, ¿sí? Sí, adelante, claro. No, que con eso que estás diciendo me haces como pensar en algo, y es que pareciera ser que hubiese una desconexión entre el mundo político y el mundo cotidiano de la gente. Es decir, hay unas demandas que la gente está planteando frente a lo que le implica la sobrevivencia el día a día, y frente a eso reaccionan, pero pareciera ser que no hay una comprensión lo suficientemente, no sé si el término sea robusto, pero no hay una comprensión de lo que implica el tomar decisiones solo desde esas necesidades, pero a su vez también el sistema político es capaz de jugar con esas demandas sin dar respuestas concretas y reales a la gente. Entonces casi que se vuelve un círculo vicioso entre lo que la gente quiere, lo que los políticos proponen, pero que al final no cumplen, que luego genera crisis, que luego detonan en elegir al menos mal o al menos peor de todos, ¿no? A pesar de que los discursos incluso vayan muchas veces en contra de nuestras propias convicciones sobre la vida. Lo digo concretamente en el caso de Colombia, mucha gente votó por Duque, no por la propuesta de Duque, sino por ir en contra de Petro, que era el líder de izquierda, pero porque estaba asociado directamente con el tema venezolano, y la gente lo que no quería era hacer un segundo Venezuela, pero no hubo una discusión de fondo ni sobre sus propuestas, ni comparativamente de dónde venía este sujeto, quién era el que lo ponía, y hoy estamos viendo las consecuencias de haber elegido un presidente de esa envergadura, ¿cierto? Que tiene al país todavía en una crisis mayor a la que había antes. Entonces,
creo que estás poniendo en el debate una situación bastante interesante que también habría que analizar y es un poco, y creo que también estas movilizaciones que se dan en la calle, lo que están mostrando también es la desconfianza a todo lo que existe, que no hay una credibilidad de esos otros escenarios como los partidos políticos que evidentemente están en crisis y que nos vuelve a ir hacia los extremos, porque lo que encontramos hoy es una radicalización del discurso de uno u otro lado, ¿cierto? Y en un escenario actual vemos estas tendencias extremistas que hace algunos años sería imposible pensar nuevamente, ¿no? El mismo Ivo lo decía hoy, o sea, este señor Bolsonaro es pro dictadura, lo dijo abiertamente en su campaña, va en contra de los homosexuales y todo lo demás, y así todo ganó las elecciones. Entonces, y no fue porque fuese un discurso soslayado, no, fue abierto, y la gente votó por eso. Entonces, y sí me gustaría también poner el acento en lo que tú señalaste, entonces, ¿qué fue lo que pasó que hizo que esta idea de lo participativo y todo que se venía construyendo en Brasil, pues no siguiera dando esos frutos? Porque quizás también lo que nos dice es que eso que existía no está dando respuesta a estas nuevas necesidades y preocupaciones de la gente. Eso. Gracias, Natalia. A ver, Stefan, aquí desde Miserior, nos cuesta un poco entrar, ¿no? Porque entramos muy tarde y también por el ambiente que eso causó aquí, no es tan fácil meterse a la conversación. Sin embargo, cuando empezamos a escuchar, estaban hablando mucho del tema de los jóvenes y ahora volvieron también al tema del diálogo intergeneracional. Y para hacer referencia un poco al texto que nos mandó Miguel, creo que justo al comienzo él menciona varias fracturas que existen, ¿no? O que él identifica entre sociedad civil, gobierno y otras cosas, y creo que ahí también cabe una fractura más que es la intergeneracional. No sé si eso es cierto para todas las sociedades, pero me queda sonando, o sea, y eso tiene luego un vínculo también con el tema de la democracia o cualquier otro paradigma político, de sistema político que quieras poner, porque hay una gran fractura porque esta generación joven no tiene representación en el actual sistema. Y si nosotros nos ponemos a pensar cuál podía ser no sé, el cambio necesario, no sé si también caemos en la misma trampa de querer diseñar nosotros una alternativa en vez de escuchar a las nuevas generaciones qué es lo que ellos se imaginan, ¿no? Y creo que pues yo no sé cómo se imaginaron ese diálogo, pero yo creo que es más una escucha de las generaciones ya mayores o, no sé, los que llevamos más años en esa experiencia también de las tensiones. Sin embargo, de ponernos en un lugar más de escucha a qué es lo que piensan, lo que sienten los jóvenes. El otro día mi hijo, que tiene 15 años, llegó a la casa y dijo algo así como, ay, ese colegio, no dijo colegio, pero yo lo pongo como sistema educativo. Lo único que nos enseña es aprender a depender del sistema. Wow. O sea, lo que les enseñan en el colegio no les sirve de nada para el futuro que les espera. Y yo creo que hay muchos niños y mucho más ahora con esas protestas que también son muy protagónicos los jóvenes, donde ellos hablan entre ellos de su análisis de los problemas que ellos ven, ¿no? Si tú vas
y preguntas a los jóvenes que aquí salen a las calles los viernes por el tema cambio climático, entre ellos muchos tienen muy claro que el futuro que les espera no es el futuro de nosotros o que nosotros esperábamos como adultos, hoy adultos, ¿no? Cuando nosotros nos criamos o nos mandaron al colegio, el futuro que nos esperaba era, bueno, seguro uno mejor que el de los padres o incluso los abuelos, pero uno que no era muy diferente del presente. Pero yo creo que bueno, yo también como padre, yo tengo mucho, ¿cómo decir? Mucha angustia de hablar con mis niños sobre, bueno, para quedar con el tema de la crisis climática, de hablar de verdad de lo que nos está esperando, ¿no? Porque yo creo que las evidencias que hay hoy día son muy claras, muy fuertes, muy pesadas. Y luego, o sea, lo estoy contando porque anoche me crucé con como un podcast donde un científico, uno de Inglaterra, algunos habrán escuchado de aquí, por lo menos los colegas de Jem Bendel, que escribió un artículo hace 2 años, 3 años, sobre, no sé, hay una traducción incluso al español, a muchas lenguas ahora, Deep Adaptation, donde expone qué es lo que nos espera, ¿no? Y él en ese podcast estaba conversando con una psicóloga que también en Inglaterra ellos han formado un círculo de psicólogos y otros expertas que preparan a ellos mismos, pero también pues investigan todavía mucho, pero cómo prepararnos para enfrentar otras crisis que aquí quizás no aparecen en ese papel, en el texto, cómo enfrentarlos también desde un punto de vista muy psicológico o de nuestros sentidos, de nuestro, no sé, y fue muy interesante lo que ella compartía de sus charlas con los niños y jóvenes, que por un lado tienen bastante claro el problema, pero no tienen ese miedo que tengo yo de hablar de esas cosas, ¿no? Y un ejemplo que me quedó grabado es que le decía a una niña, creo que de 8 años, porque ella lo que hace siempre es, los pregunta, ¿cómo te sentirías si nos ponemos a hablar de esa crisis, ¿no? O del futuro. Y ella dijo, pues, lo máximo o lo más importante es que me cuentes la verdad. Y si es muy fuerte, o sea, ¿no? Y aquí hay una reseña de varias expresiones de esa crisis, más por el lado, no sé, político, ¿no? Social. Pero ella dice, pues si es muy duro, no me cuentes todo al mismo tiempo, también háblame de las esperanzas, que es poco lo que es la segunda parte del texto, ¿no? Uh-huh. Pero dime la verdad. Y yo creo que eso de hablar muy claro y al mismo tiempo aceptar que tampoco tenemos toda la certeza en todas las cosas, pero no decir o no negar que eso es un elemento, ¿no? Que no tenemos certeza de 100% sobre cómo se va a presentar el futuro. Hay muchas indicaciones, muchas señales, etc. Pero uno, pues no negar eso, hablar las cosas claras, decir la verdad y también escuchar. Y yo creo que es algo que tenemos que aprender las generaciones mayores, de no aconsejar tanto a las generaciones jóvenes,
sino escucharlos, qué son las ideas de ellos y los análisis que ellos hacen. Y bueno, y ahí pueden salir muchas otras cosas quizás que son luces también de esperanza. Muchas gracias, Stefan. O sea, no, para resumir un poco, a mí me pareció muy importante eso del diálogo entre las diferentes generaciones, pero diálogo en un sentido o con un enfoque muy fuerte en el escuchar a las generaciones jóvenes. Uh-huh. Escuchando a Stefan, siento mucho cuando hablo con Isabela, que va a cumplir 10 años. Uno es el escuchar. Para muchos de nosotros, yo me incluyo en eso, nos resulta posiblemente difícil, pero creo que es tiempo realmente de escuchar y de comprender también lo que conmueve a las y a los jóvenes. Y lo otro, cuando Stefan dice hay que decir la verdad, yo me encuentro muchas veces cuando hablamos con Isabela, digamos, de estos temas, que yo siento casi un escrúpulo de realmente decirle a Isabela lo que yo veo, lo que sospecho, lo que va a suceder, ¿cierto? Por un lado tienen todo el derecho de escuchar la verdad, cuando al final siempre queda como la duda, ¿realmente va a suceder esto sí o no? Yo hasta ahora, no sé si es un acto de cobardía, opto siempre de intentar de dosificar esta verdad o este escenario que no es muy promisorio, que muy posiblemente les va a esperar a las próximas generaciones. A nosotros ya nos afecta, pero en comparación a una persona que tiene 10 o 15 años, las expectativas, las perspectivas y el panorama que se empieza a dibujar son muy distintos, ¿cierto? De que yo, más bien, de decir la verdad, sí, pero no es fácil. Aún más si uno como papá o como mamá, a lo mejor también estamos acostumbrados de querer proteger, de hacer todo lo posible al alcance de uno para que, digamos, los hijos, pues les espera un futuro, pero con esta lógica, con este deseo, nos estamos chocando con lo que es la realidad y lo que son las tendencias. Y lo peor en todo aquello, que de pronto me resulta muy difícil cuando en ese caso Isabela pregunta, sí, pero ¿por qué no hacen ustedes como adultos para que las cosas cambian, ¿cierto? Y pues yo no sé si es muy escéptico, pero donde yo veo de que digamos, el núcleo de personas que empezaron a convencerse de que no se puede continuar de esta forma como estamos viviendo, consumo, lógica económica, en fin, que yo la veo muy pequeña de decir que sí, hay personas que están intentando de lograr llegar a nuevas racionalidades para hablar con ese término, pero donde yo veo que la gran mayoría de la población a nivel planetaria o por no tener la posibilidad de acceder a esta información que les haría pensar más bien aquí en la lógica establecida del sistema, de tal forma de que las perspectivas de que logremos hacer de girar, digamos, el volante, lo veo cada vez menos posible, ¿cierto? Eso a mí me genera realmente un conflicto interno bastante grande, sobre todo cuando hablo en este caso de nuestra hija, pero me quedo sobre todo con el tema de escuchar a las generaciones más jóvenes, porque al final estamos hablando mucho de hipótesis, ¿cierto? Si su protesta se alimenta de
de una lucha reivindicativa, o más bien si tiene mucho más visiones de lo que uno sospecha, y eso no lo vamos a lograr entender a menos si logramos escuchar. Jorge, una cosita ahí chiquita que ya me tengo que ir, pero a mí me pasa también igual con mis hijas. Yo tengo 2 hijas, una de 8 y otra de 12 años. Y una cosa que evidentemente es clara es que a esta edad, sobre todo la de 12 años, ya se va volviendo un sujeto político y crítico. Nosotros trabajamos mucho el tema de que sean sujetos autónomos, capaces y críticos. Y si uno compara a estos jóvenes de ahora con los jóvenes de nuestra época, nuestra visión del mundo era totalmente diferente a la que tienen estos jóvenes de ahora. Entonces sí creo que un elemento central es cómo los estamos viendo a ellos también. O sea, cuando pensamos en estos jóvenes, realmente los vemos como sujetos críticos, sociales y políticos con capacidad de tomar decisiones, o quizás los estamos viendo todavía de una manera, no sé si quizás infantil, o no le estamos dando la connotación y como esa valoración real que tienen como actor político y ciudadano. Yo siempre me lo pregunto. Hay una iniciativa en Colombia que se llama, que es la Fundación Creciendo Unidos, que siempre ha trabajado por el tema de la ciudadanía activa de los niños, niñas y jóvenes, y ese siempre era un debate que a mí me cuestionaba y me movilizaba mucho. Entonces quería dejarlo ahí como un elemento importante, creo. Agradecerles por el espacio, me tengo que ir, pero yo termino de escuchar lo que conversen al final. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Que te vaya muy bien, Natalia. Suerte para tu hija, para tu familia. Gracias, bueno, chao, chao. Chao. Bueno, yo en la línea en la que están compartiendo igual ustedes, en esta escucha, creo que tal vez nosotros entramos a un juego de descalificar en cierta medida esto que desean los jóvenes y cómo se proyectan, ¿no? Y hay muchas expresiones en las cuales a veces parecería romántica, pero los jóvenes materializan sus deseos, sus visiones, una fotografía, un dibujo, música, y creo que son los nuevos canales y válvulas que encuentran muchos de los jóvenes para expresarse. Y sí, coincido con lo que se decía de estar en permanente escucha, porque si no estaríamos nuevamente jugando a imponer o a forzar algo que a veces va a salir en efecto contrario. Gracias, Marcela. Marcelo, aquí hablando nuevamente. Yo quería referirme a esta situación que coloca también Miguel sobre de que es preocupante la existencia de una cultura ciudadana despreocupada de los asuntos públicos. Es una parte de la ciudadanía, ciudadano comprendiendo el área rural y de las ciudades, de la gente que vive ahí, ¿no? Por un lado, sí, se denota esa cultura ciudadana despreocupada o preocupada por otros intereses, ¿no? Los gobiernos de derecha no se dedican a incluir a la sociedad civil. Para ellos la sociedad civil son emprendimientos, son intereses, son los grandes negocios y pare de contar. Para los izquierdistas, los gobiernos de izquierda, sí, han incluido a la ciudadanía. Eso se nota bien claro. ¿En qué forma? Ha habido también corrupción y demás, pero sí han incluido en sus programas. Y los otros no incluyen absoluto y tampoco quiere que participe la ciudadanía. ¿Cómo se sienten los jóvenes en esas situaciones, no? Y se dice que, bueno, tienen otra visión del mundo y demás, pero también el que es culpable de haber hecho este mundo así tiene que intervenir. No podemos, yo creo, solamente también dejar, todo lo van a salvar los jóvenes. El que ha arruinado las cosas también tiene que reparar un poco, ¿no? Y tiene obligaciones. Y eso me preocupa, cómo podemos integrarnos, cómo podemos bajar un poco, ¿no? Todo lo que nos resulta abstracto y todo
todo. Y yo creo que lo que acaban de decir es bien importante. Contar historias de su familia, lo que acabamos de hacer en este momento, ¿no? Stefan, Natalie han contado, y empezar también por la familia es importante. Siempre creemos que el colegio va a educar a los jóvenes. Eso es completamente erróneo. La educación empieza en la casa, perdón. Esos maestros que están tratando de dar su materia se han vuelto educadores hoy día, pero eso no está resultando. Entonces yo creo que, por ejemplo, lo que acababa de decir Natalia antes de irse, con el ejemplo de Colombia, que ¿cómo era? Que se dedican a los niños, a las niñas, a su formación, son cosas muy importantes, ¿no? Y la verdad tiene que salir, la cruda verdad tiene que salir. No podemos ignorarlas y tenemos que tocarnos al pecho, porque ellos han nacido después de lo que hemos arruinado el mundo. Y entonces tenemos que reparar y tenemos que luchar. Eso es un compromiso que tenemos contra nuestros hijos. Ayer estaba viendo un movimiento que hay en Londres, en Inglaterra, que dicen nuestro movimiento es de no tener más hijos. ¿Se pueden imaginar a tal extremo están traumatizadas la gente joven de 34, 35 años que deciden no tener hijos? Y están diciendo, por ejemplo, ponen un montón de ejemplos, también cosas de investigación, de que nazca un niño, consume, es decir, en CO2, 58 toneladas al año, ¿no? De dióxido de carbono. Eso es lo que está despidiendo un niño recién nacido y al año, ¿no? Entonces ellos deciden no tener. Y naturalmente tienen una crítica bárbara, ¿no? De que son criminales y de que no sé qué. Es tremendo, pero es su movimiento y su expresión. Y es muy extrema esa posición, pero yo respeto también, ¿no? De alguna manera. Entonces, ahí hay que tener compasión de lo que ha sucedido acá. Y yo creo que es importante también bajar un poco al nivel local, porque la globalización ha traído, sí, cosas buenas, pero ha traído una destrucción total de muchas otras cosas. Y ahora se queda en temas globales, en temas del clima, en temas del imperialismo, del capitalismo, en temas de todas las inversiones, de los seguros en inmobilias, y no se pueden, los autores son varios, son millones, ¿no? Y entonces no se los puede identificar, no se los puede juzgar, ¿no? Y entonces para mí empezar por el nivel local es también bueno, ¿no? Y no solo dedicarse a un nivel global, sino bajar un poco a ejemplos que se tienen ahí. Y en esos ejemplos están bien claros muchos de los puntos que ha colocado el Miguel, ¿no? Que no van a funcionar directamente en un nivel global, si nos podemos ahí a gritar por los derechos a la vivienda y en contra de los desalojos que pasan en todas las ciudades y cosas así. Entonces yo creo que hay que bajar un poco también y comunicar tal vez el nivel más local con el global. Gracias, Marcelo. ¿Más comentarios? Pues lanzando todavía un elemento del documento que trabajó Miguel en la segunda página, hablando de las luces de esperanza,
él nos habla ahí también del surgimiento de comunidades locales y étnicas que participan en la gobernanza de sus territorios. Y de pronto se puede casar esto también con los esfuerzos, nuevas reflexiones y construcciones éticas para la gestión de los bienes comunes. ¿Qué piensan ustedes en cuanto a si esto posiblemente puede ser un escenario, lo local, el referente al territorio, partiendo desde una identidad que permite por de pronto contrarrestar las coyunturas nacionales que vemos que las tendencias hacia la derecha, a las respuestas fáciles y cosas por el estilo? ¿Creen ustedes de que eso es un espejismo o si es un potencial hacia el futuro? Pensando desde el territorio, desde los habitantes de los territorios. Batería. Sí, adelante. ¿El territorio es la salida o más bien es un espejismo? Pregunto. Yo creo que las acciones desde el territorio son una buena salida. Yo creo que hay que hacer como cosas en dos niveles, ¿no? A nivel local y también procesos más globales. Pero yo creo que nosotros, en la perspectiva de construir las alternativas o de ese otro mundo posible, para que no sea un discurso, lo que uno hace es focalizar para ver esas experiencias, esas pequeñas experiencias o grandes locales territorializadas en términos de producción, en términos de formas autónomas de gobernanza. O sea, yo creo que en lo local territorial hacemos que el discurso de que se puede construir un mundo distinto, unas relaciones distintas, actuar con una racionalidad distinta a la de este modelo, es donde uno puede evidenciar que no es un discurso, sino que hay acciones que se están haciendo. A mí me gusta lo que plantea Marcelo cuando dice hay que además ver lo que se está haciendo. Y si uno dice, aquí hay iniciativas de producción limpia, pero la hacen aquí, la hacen en Ecuador, en Bolivia. Si uno mira, focaliza y mira eso, se da cuenta que ahí están las alternativas. Entonces yo sí creo que hay que seguir haciendo desde el territorio con esas nuevas racionalidades. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que lo que tenemos es que identificar cuáles son esas nuevas racionalidades que ayudan a construir otro orden, otra sociedad. Y tratar de que en esas experiencias territoriales esa nueva racionalidad realmente se vaya incorporando. Nosotros discutíamos mucho con Miguel si estos principios cooperativos estaban incorporados, ¿cierto?, en esas comunidades locales, o si uno utilizaba los principios cooperativos para resolver un problema y luego que resuelve el problema, sea económico, lo que sea, vuelve a su lógica, entre comillas, normal. Entonces, nada, yo creo que lo alternativo está siendo posible en la medida que hay acciones locales territoriales que evidencian que puede haber una relación distinta con la naturaleza, que la naturaleza puede tener derechos. Sí, es ahí donde uno dice sí, sí es posible. Y sobre todo cuando ve que otros están haciendo lo mismo, entonces eso se va convirtiendo como en una posibilidad mayor. Gracias, Elizabeth.
Más comentarios sobre el territorio. Si no es el caso. Yo, de nuevo, no quiero redundar, pero yo creo que ahí está una esperanza bastante grande. Y yo creo que también no hay que ir donde ya está el fuego encendido, porque ahí vas a sufrir mucho, ¿no? Y más bien retomar campos donde uno está junto con la población trabajando en territorios que todavía no están requete invadidos. Claro, te van a decir siempre, porque es fácil y ahí no hay el fuego, pero es decir, para que no llegue el fuego ahí. Para ser menos abstracto, tenemos una red completa que se ha construido en 9 años de construcción con tierra en todo Centroamérica y México, con 30 organizaciones y pues la ayuda de 2 voluntarios que están ahí o 2 cooperantes. Y ellos trabajan así, desde las comunidades locales, reivindicando y digamos su cultura, de construir con tierra sus derechos, y ahí ni siquiera se les puede imponer el presidente Peña Nieto, que era de México, ¿no? Quiso hacerles cosas y no pudo, porque ellos pudieron resistir muchas cosas, ¿no? Y bueno, la criminalización, ¿no? Que se viene con matones y qué sé yo, muchas veces es peligroso, sí, pero yo creo que ellos están ahí en el territorio y luchando por esos derechos. Y entonces, eso vale mucho, porque hoy en día también hay que darse cuenta que los estados ya no pueden manejarse sin la población. Entonces, ahorita se está manejando, bueno, con parte de la población que pertenece a empresarios y demás, pero eso también va a reventar, porque ese crecimiento bruto va a llegar a estagnarse, y entonces eso se va a venir abajo, como se viene el mercado inmobiliario muy pronto de nuevo, como en el 2008, ¿no? Y entonces, ¿qué será de Corea, que ha invertido todos sus recursos en inmobiliarias para pagar las rentas de la gente? Cosas tremendas que uno no puede llegar a imaginarse, ¿no? Pero ese es el nivel global y la agitación. Y entonces, si vamos a estar en esa lucha como un poco como Cervantes, ¿no? Con los molinos de viento, entonces yo creo que tenemos que buscar unos molinos un poco más calmados y ahí accionar. Ok, gracias, Marcelo. Bueno, entonces, si están de acuerdo, nosotros podríamos terminar para el día de hoy. Yo tengo algunas preguntas. Obviamente ya el grupo de los que están todavía en la reunión ya se ha disminuido. Una primera pregunta que me hubiera tocado preguntarlo, si ustedes están de acuerdo que nosotros subimos la grabación del día de hoy al almanaque, porque hay una sección en el almanaque de acompañando procesos donde se encuentran diferentes iniciativas, futuro presente de Colombia como otros también, y podríamos hacer lo mismo con Grupo Resonancia, pero eso significaría, por un lado, consultando a Miguel si él estaría de acuerdo de que podemos subir eso a la web para que sea accesible el documento que ha trabajado, y me refiero al documento corto, pero por otro lado, en cuanto a lo que es la grabación, necesitaríamos
la aceptación por parte de ustedes. Ahora me tocaría preguntar a todos, lo voy a hacer por escrito, pero los que están presentes, ¿ustedes tendrían alguna observación y prefieren de que no se haga accesible la grabación? Yo no tengo nada en contra, así como Marcelo, no sé qué dicen las colegas y los colegas, pero no sé si se puede quitar las pausitas que hemos hecho, ¿no? Porque si no se va a alargar mucho y en realidad no hemos hablado tampoco mucho, va a ser corto, pero si se quitan los silencios, no sé si hay un mecanismo para quitar de la grabación eso. Y entonces, de acuerdo, y el documento de Miguel, felicidades, ¿no? Y yo creo que los dos documentos podrían ser subidos al almanaque porque serían complementarios. Ok, muchas gracias. ¿Qué dicen Por de ustedes? pronto, ¿Están de acuerdo? ¿alguien que tiene también observación de sobre la acuerdo. grabación? No, de acuerdo, sí, estoy de acuerdo con lo que dice Marcelo. Perdón, ahí, no sé si, Eli, tú estabas hablando, no se escuchaba bien. Sí, no, que no hay problema, me parece bien subirlo y de acuerdo con lo que plantea Marcelo, quitarle un poco los espacios. Y Vamos a ver, me quedo sí. mucho con la idea de Marcelo de que retomar los campos que no están tan invadidos. Sí, ese es un ejercicio. Casi no te escucho, Eli. Que me llama la atención lo que plantea Marcelo de retomar los campos que no están invadidos todavía, ¿cierto? Para construir desde allí. Pero también hay procesos interesantes, nosotros hacemos algunos, de cómo en comunidades que están perdiendo, por ejemplo, el tema de la autonomía alimentaria, tú puedes hacer un trabajo para que no se llegue a eso, ¿no? Si los campesinos pierden por tener un monocultivo, su autonomía alimentaria, hay mucho más riesgo de que sean desplazados del territorio, ya sea por proyectos mineros, ¿no? Bueno, por otras. Pero me parece interesante. Se ha ido completamente, Eli. No, acá ¿Aló? estoy. Hola. Ahora Hola. sí. Sí, ajá, ok, sí. Lo último, lo que hablaste, por favor. No, que me deja en reflexión lo que plantea Marcelo sobre la idea de retomar campos donde no están invadidos todavía, ¿no? Para mantener esos elementos. Pero señalaba también que hay comunidades que están en alto riesgo y uno hace una intervención también. Por ejemplo, los campesinos para que no pierdan su autonomía alimentaria antes de que sean desplazados por proyectos mineros o algo. Esa intervención también, por ejemplo, para nosotros ha sido muy importante, porque hay campesinos que al recuperar su autonomía alimentaria se enraizan más en el territorio y hacen resistencia a ser desplazados. Sobre este punto, yo quisiera proponer y pregunto a ti, Elizabeth, si tú podías imaginarte para la próxima sesión o conferencia que tendremos, que si tú podías preparar un pequeño insumo sobre el tema de los jóvenes rurales. Porque nosotros hemos hablado en esta reunión bastante también sobre el papel de los jóvenes, de la escucha, etcétera, pero yo sospecho un poco de que muchas veces nos referimos muchas veces a jóvenes más bien urbanos y no tanto rurales. Y tengo entendido de que ustedes desde Compromiso trabajan también con jóvenes rurales y sería de pronto interesante tener un insumo sobre eso. ¿Para ti sería factible esto? Me ponen un poco de trabajo porque nosotros tenemos trabajo rural y hemos tratado de focalizar un poco y poner atención a los jóvenes. No tenemos un proyecto específico con jóvenes, pero listo, yo pongo 2 paginitas con algunas ideas provocadoras. Chévere, chévere, muy bien. Elizabeth, una pregunta logística todavía y qué pena que lo mezclo. Para el cónclave tú vas a participar, ¿cierto? Porque sí, yo confirmé hace Ok, días. listo. Ya, yo lo tenía anotado, pero la persona que organiza al final, entonces yo ya... bueno, les agradezco mucho.
para el día de hoy. Al final hemos sido 8 personas, varios se quedaron en el camino. Samuel Llanes del Perú, del CIDAP, otra vez ha tenido guerra con la técnica. Luis Gomero se encontraba o se encuentra en la Amazonía peruana. Javier Carrera del Ecuador, en Cuenca, mejor dicho. O sea, siempre es un desafío, sobre todo si la persona que preparó el insumo no ha estado, Miguel, pero creo que nos dejó bastante elementos y tela que cortar. Les agradezco mucho. Y si quisiera pedir a Stefan, si Stefan, tú tienes todavía 3 minuticos, yo te quería preguntar algo. Si los demás, un abrazo y gracias por la participación. Bueno, gracias a ti, Jorge, y a los que han participado, a todos. Me pareció muy estupenda la tarde y impresiones buenas de este trabajo que estamos haciendo y de estas reflexiones. Gracias. Y aquí te dejo a Stefan. Sí, tengo 3 minutos. Bueno, chao con los demás. Entonces, Stefan, contigo Listo, yo te... Sí, Eli. Listo, muchas adelante. gracias. Y no sé cuándo es la próxima sesión, Jorge, me confirma. ¿Ya definimos fecha? No. No, voy a mandar un sondeo para ver, podría ser en marzo. Okay. Yo voy a consultar a ustedes para que hagamos otra vez un doodle para que ustedes puedan priorizar los días como tal, ¿ok? Perfecto. Hasta pronto. Hasta pronto, Eli. Ok, hasta pronto. Chao, chao.